¿Sabías que cada 23 de abril se festeja el Día Internacional del Libro? Y su principal objetivo es fomentar el crecimiento de los lectores y promover el amor a la literatura. La belleza de los libros. En este día se realizan celebraciones en todo el mundo y fue creado por la UNESCO en 1995 y se eligió el 23 de abril, una fecha muy especial para la literatura, ya que coincide con el fallecimiento de Cervantes y Shakespeare. Esta fecha tan simbólica rinde homenaje mundial al libro y a sus autores, los cuales reciben la herencia cultural, histórica, científica, literaria, y a través de las obras impresas, los niños pueden viajar a otros mundos y lugares, transportarse al pasado y al futuro, y vivir otras vidas a través de los personajes. Cultivar el amor por los libros es el mejor regalo que podemos hacer. También compartimos algunas recomendaciones para iniciar tu gusto por la lectura. Leer detenidamente y no con rapidez. Recuerda, la lectura nos abre las puertas del mundo que te atrevas a imaginar. Y las historias más épicas y fantásticas ocurren en el reino de los libros. Hoy en día, hasta los más pequeños tienen acceso a los libros, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que los libros no existían. ¿Cuál fue el primer libro? La primera historia escrita de la que tenemos registro es la Épica de Gilgamesh, de los sumerios, donde se narran aventuras de semidioses y héroes. Pero aunque es evidente que estas tablillas cuneiformes ya son escritura, no queda tan claro que sea un libro. ¿Qué se necesita para que un libro sea un libro? Según la Real Academia de la Lengua, tiene que ser un conjunto de hojas de papel o material semejante encuadernadas. ¿Cómo llegamos de la tableta de arcilla al volumen encuadernado? Veamos un poco de historia. Los egipcios usaban una planta acuática llamada papiro, la cual aplanaban y estiraban para escribir y dibujar sobre ella. Luego pegaban varios de esos pliegos y los enrollaban para poder transportarlos. Los griegos vieron que esta forma de escribir era muy útil y compraban papiros a los comerciantes fenicios. Los fenicios los traían del puerto de Biblos, por eso les empezaron a decir biblos a los libros y al lugar donde los guardaban, biblioteca. La palabra Biblia, que ahora usamos para referirnos a un texto sagrado, significa simplemente los libros. Claro que estos rollos eran un poco complicados. Imagínate que querías encontrar una receta en un libro de cocina. Aunque le pusieras un separador, tendrías que hacer mucho trabajo de desenrollamiento. Por eso, unos siglos después, se inventaron los libros tipo códice. Esa palabra viene del latín caudex, que significa corteza de árbol. Y algunos romanos ya usaban cuadernos hechos de corteza para escribir cosas. Por ejemplo, las leyes. Hasta la fecha, a una compilación de normas le llamamos código. Por cierto, otra palabra latina para corteza es liber, de donde viene el término libro. Además de corteza, se empezó a usar piel de animales o pergamino para escribir. Los primeros cristianos hicieron muy populares este tipo de libros. Eran más fáciles de consultar y de esconder en caso de ser perseguidos. En otro lado del mundo, los mayas y los mexicas también escribían en códices. Estos eran larguísimos pliegos de papel a mate doblados en forma de acordeón. En Europa, el pergamino era el material favorito, pero los chinos ya habían inventado algo mejor. El papel era mucho más barato y ligero. De China, el papel pasó al mundo islámico y se hizo popular en toda Europa. Otro invento chino fue la imprenta. Verás, antes de la imprenta, durante la Edad Media, cada libro debía ser escrito a mano.
Por cierto, en esta época no se usaba poner espacios entre palabra y palabra. Como los libros estaban hechos para leerse en voz alta, se suponía que era sencillo saber dónde terminaba una palabra y empezaba la otra. Como te imaginarás, el proceso de copiado era súper laborioso y los libros, aunque hermosos, eran carísimos y difíciles de conseguir. Algunos incluso estaban encadenados para que no se los llevaran. Los chinos habían aliviado este problema. Su imprenta usaba bloques de madera como sellos para copiar más libros. Aún así, los bloques de madera eran complicados de tallar y acababan desgastándose o rompiéndose. El último tirón para los libros, tal y como los conocemos ahora, lo dio el herrero alemán Johannes Gutenberg al inventar la imprenta de tipos móviles en 1450. Cada letra tenía su sello hecho de metal con el que se armaban las páginas y ahora era posible imprimir cientos de libros sin que se gastaran los tipos. Fue una revolución. Se dice que una persona de 50 años en el año 1500 habría presenciado la producción de unos 8 millones de libros, más que todos los producidos en los 1000 años anteriores. De esa fecha hasta entonces, la tecnología ha ido avanzando muchísimo. Se publican más de 2 millones de títulos al año en el mundo y miles de millones de ejemplares. Además, tenemos audiolibros y libros electrónicos que hacen más fácil leer la epopeya de Gilgamesh o cualquier libro de la historia. Y ferias del libro, como la FIL de Guadalajara, la segunda más grande del mundo, que recibe a más de 800,000 visitantes y celebran con furor la diversión, la empatía y el conocimiento que los libros nos ofrecen. Tenemos estanterías llenas de una herramienta con casi 30 siglos de antigüedad. El libro tiene un desarrollo histórico emocionante, adaptándose a las necesidades de cada tiempo. Vamos a ver cómo hemos llegado de esto a esto. Todos los elementos que forman un libro tienen un porqué y un desarrollo histórico, la verdad, de lo más interesante, como por ejemplo las encuadernaciones, que siempre se han hecho para proteger el libro, y cada elemento, cada característica de las encuadernaciones, como digo, tienen un porqué. Podríamos hacer distintos vídeos de todas esas características, no me quiero alargar tanto como ya he dicho, pero vamos a analizar uno de esos elementos para que veáis un ejemplo de lo que me refiero. Y vamos a analizar las cejas de las encuadernaciones. ¿Y qué es la ceja de la encuadernación? Pues mira, he cogido un libro bastante grandote para poder verlo bien, con unas buenas tapas, que es, digamos, lo más parecido que tengo aquí en casa a un códice medieval o antiguo, cuando se empiezan a editar y poner este tipo de elementos, ¿no? Pues mira, la ceja es este poquito de más, estoy mirando la cámara, espero que lo veáis bien, este poquito de más que se pone en las tapas, que recorre toda la hoja de papel, este poquito de más de tapa no siempre ha estado. Es decir, cuando los libros se hacían con pergamino, las tapas duras se ponían al ras del corte del pergamino. De hecho, se ponía tapas muy duras porque el pergamino, como ya he dicho, es de origen animal. Por ejemplo, se saca el pergamino del lomo de una ternera o de una oveja y entonces necesita todo ese peso porque eso es un material que si tú lo dejas abierto, el pergamino se va contrayendo y vuelve a la forma original del lomo del animal al que pertenecía antes de convertirse en pergamino. Entonces necesita estar hidratado y con mucho peso para que siempre se mantenga fija. Entonces las tapas se ponían a ras. ¿Y cómo nace este poquito de...? Para proteger las páginas por abajo se puso esta ceja, para que la página, con la fricción de ponerlo y quitar el libro, no se fueran echando a perder. Eso de inicio empezó por abajo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se pone por arriba? Porque en las universidades, como todos sabemos, eso ha pasado desde siempre, el despiste entre los alumnos es bastante grande. Entonces había mucha gente que llegaba y en vez de poner el libro de nuevo así, lo ponía muchas veces boca abajo. Entonces, para proteger las páginas de arriba del libro, se puso la ceja en esta parte. ¿Cómo llega al final, en el lado mayor del libro? Pues seguro que todos lo estáis imaginando. Los libros dejaron de apilarse de manera así, de frente, como si fuese en el escaparate de una librería, y por cuestión de espacio se empezaron a apilar así como hoy día las solemos ver en nuestras bibliotecas, con el lomo hacia afuera. Entonces, al presionar
digamos, lo estamos metiendo así en el armario, al presionar hasta el fondo, estas páginas sufrían también ese roce. Por lo tanto, se puso la ceja, por último, en este lado. Y eso es un desarrollo histórico que se va haciendo conforme la gente se va dando cuenta que el libro lo necesita. La imprenta mejoró la producción a una escala, inverosímil, ¿no? Se sacaban libros a una velocidad impresionante comparado con cuando se hacía de forma manuscrita, copiando. ¿Qué pasa? Que la manera de encuadernar en la época, hasta que no llega la revolución industrial, no ha avanzado. Es decir, los libros se siguen encuadernando artesanalmente. No hay máquinas, muy pocas, que las encuaderne. Por lo tanto, la imprenta era capaz de sacar más libros de los que los artesanos eran capaces de encuadernar en condiciones. ¿Cómo se hace esto? Pues abaratando y facilitando la encuadernación. Y es así como nace el cartoné. Tengo aquí un libro cerca, el cartoné que todos conocemos. Entonces, esto pues, la palabra viene del cartón. Lo que se unían era varias páginas o incluso los hay que reutilizaban pergaminos. Y entonces aquí sí que se cortaba al mismo tamaño que la propia página, y esto lo que hacía era abaratar costes y sacar encuadernaciones más baratas y facilitas, pero había que encuadernar por proteger las páginas como se pudiese, y de ahí el cartoné. Y llegamos a la tercera revolución, la estamos viviendo ahora mismo, que es el libro electrónico. Estamos precisamente en ese momento de coexistencia entre dos formatos. Igual que ocurrió con el formato rollo y el formato códice, pues ahora mismo estamos en la coexistencia del formato códice con el formato libro electrónico. Son los libros impresos y los libros digitales. De hecho, se da también esas similitudes, igual que el códice copió al rollo y la imprenta copió a los códices manuscritos. El libro electrónico siempre procura parecerse cuanto más mejor al libro en papel, y por eso tenemos esas máquinas, esos libros electrónicos que quieren poner la pantalla sin luz para que sea lo más parecido al papel. De hecho, tenemos incluso aplicaciones que hacen el efecto de pasar la página, y yo las he visto incluso con el sonido de pasar la página. Es decir, todo lo que te parezca el libro en papel, en físico, mejor. Y eso es, como ha pasado con todos los formatos, por herencia y por costumbre del ser humano. Hay quien aventuró un final para el libro en papel, quizás más pronto de lo que parece ser que va a ser así, pero bueno, no sabemos si llegará el día en que solo tengamos libro electrónico. Si nos fijamos en lo que ha pasado con los formatos anteriores, pues tiene toda la pinta. Pero por ahora, pues estamos en ese contexto con los dos formatos vigentes. El último grito, la última moda, son además los audiolibros, que las editoriales pues están apostando por ellos bastante. Es un formato que parece acomodarse al ritmo frenético que estamos llevando hoy día, y bueno, pues a mí la verdad que me resulta bastante curioso e interesante, cuanto menos, que hayamos tenido un recorrido de tantísimos siglos para volver a la oralidad.